la presentación va a tratar sobre la posición española en el proceso negociador de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, de cómo ha sido el proceso, de cómo ha sido un poco la posición española y de los retos que vamos a afrontar en estos próximos 30 meses que tenemos para transponer la norma europea. No voy a extenderme mucho en esto porque, como ha explicado Alejandro y también Michelle, la Directiva 91 fue muy eficaz o ha sido muy eficaz en estos últimos 30 años para reducir el problema de la contaminación proveniente de fuentes puntuales, ¿no? En concreto de los vertidos urbanos. Pero sí que es cierto que 30 años después vemos que todavía quedan retos pendientes y que hay margen de mejora. Entonces, se hizo una evaluación dentro del programa REFIT en el año 2019 y se encontró que, aunque, como decíamos, la directiva había sido muy eficaz a la hora de mejorar la calidad de las aguas en la Unión Europea, pues todavía quedaban retos como es, por ejemplo, la contaminación residual procedente de las fuentes urbanas, en especial por el problema del desbordamiento, como decía Michelle, o de la escorrentía urbana, también las pequeñas poblaciones o aquellos núcleos de población, por ejemplo, urbanizaciones o población más estacional que estaba sin conectar a los colectores municipales. Por otro lado, pues también había margen de mejora en cuanto a la adaptación a los objetivos del Pacto Verde Europeo, mejorando aspectos como la eficiencia energética o las emisiones de gases de efecto invernadero o cómo se abordaba la contaminación de microcontaminantes, microplásticos, etcétera. Y por último, pues se descubrió que también había un nivel insuficiente y desigual de gobernanza. En un país como el nuestro, que además tiene las autonomías, ¿no? Y tantas autoridades competentes implicadas en el tema del saneamiento y la depuración, pues también este tema era principalmente acuciante. La tramitación de esta revisión de la directiva ha seguido el procedimiento legislativo ordinario de la Unión, que pueden ver en esta transparencia y pueden ver también en el link que aparece en la parte de abajo. La iniciativa legislativa del proceso de revisión pues partió de la Comisión, que lanzó una propuesta en octubre del año 2022. Esta propuesta pues, se mandó a los dos colegisladores, que son, como saben, el Consejo y el Parlamento Europeo, los cuales debían trabajar ese texto, hacer su propia revisión y aprobar sus mandatos, o en el caso del Consejo se denomina orientación general. Entonces, una vez que las dos instituciones han trabajado el texto por su lado y llegan a un acuerdo, cada uno por su lado, pues se va a una fase de diálogo tripartito, lo que se llama la fase de trílogos, en la cual pues, las tres instituciones europeas llegan a un acuerdo de texto definitivo. Ese acuerdo luego tiene que ser ratificado otra vez por las instituciones y ya pues, se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y pues digamos que ya hay un mandato para los Estados miembros para que lo transpongan a su propia legislación. Perdón. Durante el segundo semestre del año 2023, España pues, tuvo el honor de tener la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. El primer semestre del año la presidencia fue de Suecia, después nos toca a nosotros y después lo tocó a los compañeros belgas. Entonces, como decía Michelle, pues, durante todo el año pasado el Consejo estuvo trabajando muy intensamente a través de lo que se llaman los Working Party on Environment, que son unas reuniones que se tienen allí en el seno del Consejo, con la Comisión, en la que están presentes pues, los 27 Estados miembros y en la que se hacen aportaciones y se intenta llegar a un texto de compromiso con la posición de estos 27 Estados miembros a partir del texto de la Comisión y de la revisión inicial que hicieron los suecos durante su presidencia. Entonces, durante el segundo semestre del año 2023, como decía, pues España tuvo un papel pues prioritario, ¿no? En esta revisión del texto, pero a la vez un poco complejo, porque como presidencia del Consejo, pues tuvimos que mantener un perfil un poco neutral. Entonces, quizás hubiera sido un poco más sencillo el ser un Estado miembro más, ¿no? Para poder pues, defender nuestra posición de una manera pues más vehemente, ¿no? Pero en este caso creo que fue pues, importante el papel de España al intentar ser neutrales mientras intentábamos también reflejar de alguna manera pues, la muy distinta opinión y las distintas posiciones de partida que tienen los 27 Estados miembros. Tienen que tener en cuenta pues, que ahí estábamos teniendo en cuenta la posición de Bulgaria, la posición de Dinamarca, que lógicamente en cuanto a población, recursos económicos,
situación de partida, pues eran muy diferentes. Entonces, durante la presidencia española se alcanzó un hito muy importante, que fue la aprobación el día 16 de octubre del año 23 de la orientación general, es decir, del mandato del Consejo. En esta orientación general pues, se reflejó el sentir de esos 27 Estados miembros, como decimos, y se constituyó esta orientación general con un gran apoyo por parte de todos los Estados miembros. Solamente hubo un voto en contra y 3 abstenciones. Entonces, con esto pues, se le dio, digamos, también luz verde al Parlamento, que había hecho su propia aprobación de su mandato el día 5 de octubre, para iniciar el diálogo tripartito entre las 3 instituciones, ¿no? Entonces, el día 21 de noviembre, también bajo la presidencia española, pues se inició el kick-off trilogue, el trílogo de lanzamiento, y se empezó con la fase de trílogos. Esto significa que hubo un montón de reuniones técnicas en las que se fueron puliendo pues muchos detalles del texto y en las que se fueron incorporando no solo el acuerdo del Consejo, sino también todas las enmiendas que había hecho el Parlamento Europeo. Tienen que tener en cuenta que la visión del Consejo quizás era más técnica y en la visión del Parlamento pues, se reflejaron muchos aspectos políticos que luego pues, también hubo que tener en cuenta en esta fase de trílogos. Entonces, finalmente, ya bajo la presidencia belga, en el mes de enero, continuaron los trílogos técnicos y hubo un trílogo político, solamente uno, cosa que es una cosa muy novedosa con el tema de la legislación. Normalmente hay que hacer bastantes trílogos para llegar a un acuerdo, pero como ha dicho Michelle, creo que el texto estaba muy pulido y estaba muy acordado por todos los Estados miembros y también con las negociaciones con el Parlamento en la fase de trílogos, y solamente fue necesario un trílogo político para llegar a un acuerdo provisional del texto. Finalmente, el acuerdo del Consejo el 1 de marzo del 2024 en Coreper pues, dio un texto definitivo que se mandó al Parlamento para su aprobación. Y este lo aprobó el mismo 10 de abril y de momento tenemos un texto que está sobre la mesa, que está en proceso de revisión por los servicios jurídicos y lingüísticos, y que lo que pasa es que tenemos este año una circunstancia excepcional, que es que va a haber elecciones al Parlamento y va a haber una nueva configuración, con lo cual, según decía Michelle también en su presentación, pues no está previsto que el texto se publique en el diario oficial hasta después del verano, probablemente en octubre o en el último trimestre del año. Entonces, una vez que se publique en el DUE, pues tenemos un periodo de 30 meses para hacer la transposición a las legislaciones nacionales, lo cual implica pues, que en el 2027 vamos a tener un texto de nueva directiva sobre la mesa. Un texto que tiene unas obligaciones exigentes, diversas, y que va a suponer un reto importante para España. Voy a repasar muy brevemente los artículos o las nuevas obligaciones que impone la directiva, porque ya las ha comentado el anterior ponente, pero quiero incidir un poco en lo que a mí me parecen los retos principales para nuestro país. El primero, por supuesto, es el tema del umbral. La nueva directiva impone la obligación de colecta y de tratamiento a todas las poblaciones mayores de 1.000 habitantes equivalentes. Como ustedes saben, la directiva del año 91 pues, abordaba solamente aquellas poblaciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes, que son las que estaban obligadas a reportar pues, su estado de cumplimiento. A partir de ahora, todas las de 1.000 habitantes equivalentes tendrán que tener en el 2035 pues, sistemas colectores y además un tratamiento riguroso, un tratamiento que va a ser el mínimo un tratamiento secundario. También esto es un cambio considerable. Entonces, desde España lo que hemos intentado ha sido siempre, y es la posición española, el mantener la ambición ambiental del texto, pero el dotar a la nueva directiva de una mayor flexibilidad en cuanto al cumplimiento, sobre todo en el tema de los plazos. Entendemos que las inversiones y que las infraestructuras en materia de saneamiento y depuración no se hacen en un par de años. Son proyectos complejos que requieren de muchas autoridades implicadas, una planificación de fondos autonómicos, nacionales, fondos europeos y bueno, pues todos los participantes y todos los oyentes saben que esto no se hace en cuestión de 3 años. Entonces, se ha intentado mantener siempre la ambición ambiental, pero dotando a estas obligaciones de una mayor flexibilidad en cuanto al cumplimiento, y también se han planteado una serie de derogaciones, que pongo aquí en mi transparencia, que no son más que unas ampliaciones de plazo también para los estados que tienen una situación de partida más desventajosa. Como yo decía, hay estados como Bulgaria, Rumanía, Croacia que se han incorporado más tarde a la Unión, algunos a partir de 2014. Entonces, parece lógico pensar que si todavía están luchando por cumplir con las obligaciones del año 91,
pues el imponer que en el 2035 tengan que tener terminadas estas nuevas infraestructuras para todas las aglomeraciones mayores de 1.000 sería muy complejo. También hay que decir que España tiene todavía una situación complicada en cuanto al cumplimiento de la Directiva 91. De las más de 2.000 y pico aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes equivalentes que estamos reportando actualmente, hay casi un 20% que incumplen algunas de las obligaciones de los artículos 3, 4, 5 de la actual directiva. Entonces, nosotros también tenemos un reto importante por delante en cuanto a inversiones, en cuanto a planificación y en cuanto a nuevas medidas. Del resto de los artículos, pues iré citando brevemente estas obligaciones. Sobre el tema del artículo 5 que comentaba Michelle, que se plantea para abordar la contaminación proveniente de desbordamientos, habrá que hacer unos planes de gestión integrada del agua residual urbana que en el caso de España ya están prácticamente contemplados en nuestra legislación. Con la modificación que se ha hecho recientemente del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, pues estas nuevas obligaciones están ya prácticamente integradas en nuestra legislación. En cuanto al tema del tratamiento secundario, que como decía, para la Comisión es el mínimo, ¿no?, que ahora tiene que aplicarse en todas las aglomeraciones mayores de 1.000 habitantes, pues esto también es un reto considerable para nuestro país. Tengan en cuenta que hasta ahora, por ejemplo, las aglomeraciones costeras de hasta 10.000 habitantes equivalentes, pues podían aplicar un tratamiento apropiado. No era necesario que fuera un tratamiento secundario, que luego vertían al mar a través de un emisario submarino. En el caso de la nueva directiva, pues desde 1.000 habitantes equivalentes, sean aglomeraciones costeras o sean aglomeraciones que vierten a aguas interiores, van a tener que aplicar un tratamiento secundario. Hay una serie de excepciones, de derogaciones para zonas montañosas, para zonas con clima frío, para regiones ultraperiféricas, pero la realidad es que el tratamiento secundario se convierte en el mínimo. En cuanto al tema del tratamiento terciario, que denominan la nueva directiva para lo que es la eliminación de nutrientes que conocíamos nosotros, pues como ha citado Michelle, el nuevo texto es bastante ambicioso en cuanto a la eliminación del fósforo. Se impone un tratamiento obligatorio para todas las plantas de tratamiento mayores de 150.000 habitantes equivalentes, que tienen que cumplir en 2039 con estos nuevos requisitos, tanto para nitrógeno como para fósforo, y para las plantas de entre 10 y 150.000 que viertan a zonas sensibles, pues tendrán que hacer también una eliminación de una de las dos sustancias o las dos, depende de cómo sea su designación. Como decíamos, la ambición ambiental se ha reflejado sobre todo en el tema del fósforo. Los límites que proponía la Comisión para el nitrógeno nos parecían muy exigentes. En el Consejo se discutió muchísimo sobre este tema y finalmente pues, se dejaron en 10 y 8 miligramos según el umbral de población. En el caso del fósforo sí que hay un salto cuantitativo importante, porque hemos pasado de 1 o 2 miligramos por litro de fósforo a 0,5 y 0,7. Esto va a implicar que se podrá hacer precipitación con cloruro férrico o habrá que ver en las plantas cómo se puede abordar esos nuevos límites tan exigentes. Pero como decía Michelle, pues en el tema del nitrógeno se ha intentado que las instalaciones no quedaran obsoletas, no nada más terminar, porque se cambiaban mucho los valores límite de emisión. Entonces, también una de las cosas que luchamos mucho desde España y otros Estados miembros también fue el conseguir una pequeña prórroga del plazo para las instalaciones que estaban ahora mismo en proyecto o en construcción, o incluso durante la fase de puesta en marcha. Entonces, al final, pues se introdujo en la directiva una cláusula que daba 5 años adicionales para todas las plantas que estuvieran en esta situación. El artículo 8, como han comentado mis colegas también, pues es novedoso y se introduce para eliminar o para abordar la contaminación por microcontaminantes. Los microcontaminantes hasta ahora no estaban contemplados en la Directiva 91, pero se ha demostrado en una serie de estudios que ha encargado la Comisión al JRC y también a otros organismos externos que suponen un problema importante por su persistencia y por su presencia en casi todas las aguas receptoras de la Unión. Entonces, se ha introducido este tratamiento cuaternario novedoso, también obligatorio para las de más de 150.000 habitantes equivalentes, que tendrán que implantarlo de forma progresiva hasta el año 2045. Y una novedad es que va a haber que definir unas zonas en riesgo por microcontaminación, igual que hasta ahora veníamos definiendo las zonas sensibles a eutrofización, pues habrá que definir unas zonas sensibles a microcontaminación, o no lo voy a llamar zonas sensibles porque lleva confusión, pero unas zonas con riesgo de entre 10 y 150.000 habitantes equivalentes,
perdón, para que las plantas de entre 10 y 150.000 habitantes equivalentes que estén vertiendo a distintas zonas, pues tengan que eliminar microcontaminantes desde aquí hasta el 2045. ¿Y cómo financiamos ese tratamiento cuaternario que va a haber que introducir en muchas de las plantas que tenemos en España? Para que se hagan una idea, de más de 150.000 habitantes equivalentes, pues tendremos cerca de 100. Cerca de 100 edades que van a tener que implantar pues un tratamiento adicional cuaternario, probablemente carbón activo o una oxidación avanzada, al final de la línea de agua para eliminar estos microcontaminantes. La Comisión, el Consejo, el Parlamento han considerado que hay que aplicar el principio de que quien contamina paga y hacer que los productores que están poniendo en el mercado estos productos que generan microcontaminación pues asuman su responsabilidad y financien al menos el 80% de este tratamiento cuaternario. De momento se ha enfocado este sistema de responsabilidad ampliada en los productores farmacéuticos y cosmética y productos de cuidado personal. Pero en la directiva también se ha contemplado unas cláusulas de evaluación para que a medida que se vaya descubriendo que hay más sectores que pueden causar este tipo de microcontaminación, pues sea posible introducirlos también en este esquema de la RAP. Habrá posibilidades de exonerar pues a productos que sean más biodegradables, que no generen microcontaminantes al final de su vida útil o que se pongan en el mercado en cantidades inferiores a 1 tonelada al año. También había mucha preocupación por el tema de los productos farmacéuticos porque bueno, los productores y demás, el sector se quejaba mucho de que esto podría afectar a la asequibilidad o a la disponibilidad de las medicinas y que podía afectar al final a los usuarios o a la gente que los consume, ¿no? Pero bueno, creo que se han contemplado todos estos aspectos y ahí está, ¿no? Entonces también es un reto para España el establecer un sistema de la RAP en agua, que es novedoso, que como han dicho mis colegas, pues está en tema de residuos urbanos, en envases y demás, pero que en el tema del agua es novedoso. Luego está el tema de la neutralidad energética. Como hemos dicho, pues se pretende que el sector sea neutral energéticamente para el año 2045 y para ello todas las plantas de más de 10.000 habitantes equivalentes, que traten más de 10.000 habitantes equivalentes, van a tener que tener auditorías energéticas que identifiquen su potencial de producción de energía renovable, fundamentalmente a través del biogás que se produce por los lodos de depuración, pero también por otras vías. Y habrá una posibilidad de comprar hasta un 35% de energía externa no fósil. Creo que España en este sentido ha empujado mucho para hacer que esta cláusula fuera ambiciosa y para, bueno, pues para hacer que el sector sea energéticamente neutro para el año 2045. Creo que muchas de nuestras plantas ya tienen estos sistemas implantados y que no será un reto tan enorme, ¿no? el conseguir estas cifras. En cuanto al tema de la reutilización, pues se dice que los Estados miembros deberán promover la reutilización de las aguas residuales porque en esta época de carestía de agua, pues los recursos no convencionales se van a convertir en un recurso pues muy importante, ¿no? Y como decía Michelle, pues se ha introducido una derogación que permite que el tratamiento terciario pues pueda no aplicarse a la fracción de agua que se vaya a utilizar para el riego agrícola, siempre que se determine pues, que no existe riesgo ni para la salud ni para el medio ambiente. Hay una serie de condiciones a cumplir, pero como él decía, pues parece lógico pensar que si vamos a utilizarlo para riego agrícola y luego se va a enriquecer con nutrientes, pues no tiene mucho sentido quitarlos previamente. En cuanto al tema del artículo 21, que se refiere al monitoring, también se aumenta mucho la exigencia de la nueva directiva. Va a haber que monitorizar pues, el agua reutilizada, los gases de efecto invernadero, la carga de los desbordamientos, la presencia de PFAS, la presencia de microplásticos y bueno, toda esta información servirá pues, para tener un mejor conocimiento de cómo se realiza el saneamiento y la depuración en nuestro país y para dar más información también al usuario final del agua. Por último, el artículo 33 habla de la implementación y nos dice esos 30 meses que yo comentaba al principio y que nos llevan a que en el 2027 pues tenemos que haber implementado esta directiva a nuestra normativa europea, a nuestra normativa nacional, disculpen. Entonces, teniendo en cuenta todos estos retos que hemos planteado en esta directiva, en estas transparencias previas, pues qué tenemos que hacer nosotros como país o qué estamos acometiendo nosotros como trabajo en la Dirección General del Agua
desde el MITER, pero por supuesto esto tiene que ser un trabajo en común y en colaboración con todas las autoridades competentes y con todas las partes implicadas. Pues lo primero que tenemos que hacer en estos 2 años y medio es la transposición de la directiva y para ello pues habrá que modificar o derogar probablemente las 2 normas vigentes, que son el Real Decreto Ley 1195 y el Real Decreto 509/1996. Para ello, pues habrá que coordinarse con otras normas, como es el Reglamento del Dominio Público que citaba anteriormente, o la Ley de Residuos, que ya pues contempla el esquema de la RAP en su texto. Además, en paralelo, vamos a tener que hacer no solamente la transposición, sino la implementación de la directiva, porque en 3 años la nueva directiva nos pide a todos los Estados miembros que elaboremos un programa nacional de implementación. En ese programa nacional de implementación, que a continuación detallaré, pues hay que hacer un diagnóstico de la situación actual y hacer, digamos, un plan de cumplimiento, un calendario de implementación de las nuevas obligaciones. Además, pues habrá que desempeñar las tareas relacionadas con el tratamiento cuaternario y el esquema de la RAP que citaba y actualizar nuestro sistema de reporte a la Comisión. Este Programa Nacional de Implementación, como decía, pues debe incluir una evaluación del nivel de implementación actual de los artículos 3 a 8, es decir, de la colecta, del tratamiento secundario, de eliminación de nutrientes y de eliminación de microcontaminantes. Además, habrá que hacer una identificación y una planificación de las inversiones necesarias a nivel nacional para implementar esta directiva en cada aglomeración mayor de 1.000 habitantes equivalentes, recuerdo, cual implica que va a aumentar muchísimo el número de aglomeraciones que tenemos que estudiar y que tenemos que abordar. También habrá que hacer una estimación de las inversiones necesarias para renovar, mejorar o reemplazar las infraestructuras de agua residual existentes, incluidos los sistemas de recolección. Y, por último, identificar o al menos indicar brevemente las fuentes potenciales de financiación pública para complementar cuando sea necesario las tarifas del usuario. Al final lo que se pretende es que no sea el usuario final el que tenga que soportar todos los costes que implicará la nueva directiva. Por supuesto, como ha dicho Michelle, se prevé que haya un pequeño encarecimiento de las tarifas del agua, pero los Estados miembros son responsables de buscar financiación a través de fondos europeos, de fuentes potenciales, que permitan abordar todos estos nuevos proyectos. Como decía, pues el reto creo que es apasionante y ahora mismo nos toca hacer un diagnóstico, ¿no?, de cómo estamos actualmente y de lo que esto va a suponer. Entonces, nosotros desde la AGE estamos haciendo, como les decía, un diagnóstico de saneamiento y depuración, estamos identificando también posibles actuaciones, responsabilidad de la Administración General del Estado porque sean de interés general, se hayan declarado como tal. Y para ello pues vamos a tener que trabajar con todas las autoridades competentes, con las entidades locales, diputaciones y gobiernos autonómicos. En la fase 2 también estamos haciendo un cálculo de costes asociados a estos nuevos requerimientos. Para ello estamos contando con la colaboración de los compañeros del CEDEX, que han hecho unas curvas de costes a partir de los cuales pues, estamos haciendo unos cálculos de lo que supondrá a nivel nacional estas nuevas inversiones. Y por último, pues la fase 3 es importantísima y es lo que supone la planificación de las medidas y las inversiones y el calendario de cumplimiento que vamos a tener que seguir para cumplir con todos estos requisitos. Ni que decir tiene que la fase 3 pues, tiene que ir totalmente en coordinación pues, con los planes hidrológicos de cuenca que tenemos ahora mismo y que, bueno, tenemos también la dificultad, como decía, de que se acaban de publicar los planes hidrológicos del tercer ciclo que tienen una serie de inversiones planificadas hasta el 2027. Entonces, la dificultad va a venir en cómo podemos coordinar estas inversiones que están ahora planificadas con los nuevos retos que supone la directiva. Aquí tengo unos números que hemos hecho gruesos sobre el diagnóstico que tenemos actualmente, pero habrá que hacer un estudio caso por caso y afinar mucho más, ¿no? Para que se hagan una idea, pues hemos identificado, por ejemplo, 240 núcleos en los que habrá que hacer nuevas infraestructuras de colecta, 422 aglomeraciones en las que habrá que implementar un tratamiento secundario y muchísimas edades, como decía, mayores de 150.000 habitantes equivalentes, 93 en concreto, en las que habrá que hacer una eliminación obligatoria de nitrógeno y fósforo y una eliminación de microcontaminantes. Entonces, además de lo que supondrá cuando se definan las nuevas zonas de riesgo, ¿no? Entonces, la tarea es compleja porque va a haber que hacer todo esto en poquito tiempo para intentar llegar al 2035, bueno, con las prórrogas y con los plazos que hemos conseguido flexibilizar, pero hay que empezar ya. En cuanto al tema del tratamiento cuaternario, pues estamos también trabajando en la elaboración de un protocolo para la definición de zonas en riesgo por microcontaminación para las poblaciones de entre 10 y 150.000 habitantes equivalentes.
Habrá que demostrar la ausencia de riesgo en todas las zonas protegidas, como son las masas con captaciones de agua para consumo humano, aguas de baño, zonas con acuicultura, y demostrar la existencia de riesgo en el resto de las masas. Y también desde la Dirección General del Agua, pues entendemos que habrá que hacer la designación de las zonas de riesgo e intercomunitarias, mientras que serán las autoridades competentes de cada comunidad las que tengan que hacerlo en sus cuencas intra. En cuanto al tema de la RAP, pues como les decía, pues habrá que montar el esquema que permita la financiación del tratamiento cuaternario y que se pretende para los Estados miembros. Pues tienen que adoptar una serie de medidas que garanticen que todos los esquemas de la RAP cumplen una serie de características: cobertura geográfica definida, medios financieros y organizativos, información pública disponible. Establecerán un sistema de garantía de cumplimiento, porque lo cierto es que si el sector farmacéutico o el cosmético tiene que abordar mínimo un 80% de los costes del tratamiento cuaternario, los Estados miembros y España en concreto tiene que determinar cómo se va a financiar ese 20% restante. También tiene que trabajar con estas RAP para ver cómo se modula, ¿no?, la contribución de cada uno de los sectores. Tendrá que haber unos registros de productores, tendrá que haber un procedimiento nacional de reconocimiento de los sistemas RAP. Y bueno, y en definitiva, una serie de nuevas obligaciones novedosas en el sector del agua, como decía, que vamos a tener que implantar en un plazo de 3 años. Y por último, pues también al hilo de lo que comentaba sobre el tema del monitoring, se incrementa mucho la necesidad de reporte a la comisión, pero también cambia el modo de reporte. Ahora lo estábamos haciendo bienalmente, a través de la petición del artículo 15 y 17 a las comunidades autónomas y a la integración de un documento nacional de cumplimiento que subimos en el repositorio de la comisión. Y lo que se recoge en la nueva directiva es que la información tiene que estar siempre disponible para la EMA, para la comisión, incluso para los usuarios. Entonces cambia también un poco la filosofía de reporte. Así que, bueno, para terminar, simplemente decir que creo que tenemos un reto apasionante ante nosotros. Va a suponer mucho trabajo, pero creo que también va a generar muchas oportunidades de trabajo para las empresas nacionales, europeas. Y bueno, estamos en ello y a su disposición para cualquier consulta que quieran plantearnos. Y bueno, por último, también agradecer otra vez a Iago, a Alejandro y a Michelle Spaunar sus amables palabras, y me quedo a escuchar al resto de los ponentes, que van a ser súper interesantes seguro.